Vamos a empezar leyendo de forma literal. Sectaria de las políticas sociales por el abandono que sufre Ceuta. Las cifras en Ceuta son alarmantes. Estamos en una situación de emergencia social, señalando que la ciudad autónoma sufre las tasas más altas de pobreza infantil, pobreza extrema, exclusión social de toda España. Estas palabras no son del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía cuando trajo aquí hace 14 meses una propuesta para la implantación de un plan contra la exclusión social, entre otras propuestas anteriores para acabar con la pobreza y la exclusión social. No. De forma indignante, y nos atreveríamos a decir hasta vergonzante, son del compañero del Partido Popular, del señor Abdeselán, del candidato del Senado, afeando las políticas del Partido Socialista, que por nuestra parte también las afeamos, ojo, pero es que nos parece una vergüenza que después de 25 años el Partido Popular gobernando aquí en Ceuta se traslade a Madrid a decir que son alarmantes, que estamos en una situación de emergencia, cuando además, como ya decimos, hace 14 meses traemos aquí la propuesta y la señora Bencina, que por cierto no está y es una pena, le traíamos unos datos, los mismos datos que además el señor Abdeselán ha trasladado. No sabemos si los datos cuando cruzan el estrecho se convierten en verdaderos, pero aquí la señora Bencina nos decía que estos datos eran falsos. Nos decía que estos datos eran muy generales y que no se correspondían con la realidad de Ceuta y, por lo tanto, hacía falta un estudio más pormenorizado de Ceuta, que nos parecía estupendo, además también, de Ceuta, para poder así implementar el plan sobre la pobreza y exclusión social. Y ahora resulta que se trasladan estos datos a Madrid, se llevan para criticar la política del Partido Socialista. Insistimos, tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista nos parece una vergüenza y una tomadura de pelo, hablando claro, y son verdaderos. Con lo cual, aquí estamos perdiendo el tiempo a la hora, además, de una contratación a una empresa externa para realizar un estudio pormenorizado en Ceuta, cuando estos datos al final son verdaderos. Nosotros teníamos redactada nuestra propuesta con todos los datos, que le íbamos a plantear a la señora Bencina, que dábamos por hecho que nos iba a decir que no servían para nada, pero, hombre, viendo que su propio compañero lo da por válido, pues claro que lo traemos. Y entre ellos están tasa de pobreza, nosotros siempre con los rankings más altos, faltaría más. Tasa de pobreza, 34,6%. Dificultades para llegar a final de mes, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pobreza y exclusión social no solo hablamos de personas que no tienen trabajo. Hablamos de personas que con una nómina o incluso con dos nóminas no llegan a final de mes y no llegan a cubrir las necesidades básicas de sus hogares y no llegan a cubrir para darle a sus hijos lo básico y una educación básica y de calidad. Con lo cual, dificultades para llegar a final de mes, 60%. Nada más y nada menos. Carencia de material y social severa, 14%. No poder permitirse, ojo, que puede resultar como increíble a estas alturas, para los que estamos aquí incluso y para los que nos están escuchando, pero no poder permitirse una comida de carne, de pollo o de pescado. A día de hoy, a las alturas que estamos, hay gente que no se lo puede permitir, hay familias que no se lo pueden permitir, un 7,1%. Eso, entre otros datos, estos son los más alarmantes, porque son además de necesidades básicas. Luego está la brecha digital, que nos puede parecer absurdo, pero para el día a día, para la educación, sabemos todos que es necesario tener una conexión a Internet y, aunque también nos parezca increíble, hay familias que a día de hoy no tienen conexión a Internet, porque evidentemente si no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, no van a permitirse una conexión a Internet. Decimos que afeamos las políticas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Primero, porque además estamos presenciando cómo priorizan sus guerras partidistas, lo cual volvemos a repetir y no nos vamos a cansar, nos parece una vergüenza. Y lo segundo, porque tenemos el Partido Popular, por un lado, diciendo que necesitan tiempo, un estudio exhaustivo en Ceuta para elaborar un plan, todo esto después de 25 años.
Nosotros hemos traído talleres de empleo para intentar que la gente pueda formarse y poder cobrar a la misma vez, porque hay gente que tiene que elegir entre la formación o comer. Y si se pueden hacer las dos cosas a la vez y la Administración lo puede procurar, ¿por qué no? Quiero decir, no solo hemos traído el plan, hemos traído más propuestas y algunas se están llevando a cabo. Pero también afeamos la del Partido Socialista, porque encima se enorgullece y lo pone cual titulares rimbombantes, que 11.000 ceutíes han recibido en el último mes la prestación del ingreso mínimo vital. Señores, esto es un fracaso del sistema. Esto no es para enorgullecerse. Que 11.000 familias estén cobrando el ingreso mínimo vital es un fracaso del sistema. Porque ese ingreso mínimo vital que se creó cuando el COVID-19, por toda la situación que se estaba viviendo, que era infinitamente necesario, por las colas del hambre, porque había muchas familias que perdieron sus comercios, sus negocios, familias que no tenían para comer. Ahí todos yo creo que estábamos a una y que lo apoyábamos. Pero es que de eso han pasado 5 años. No se ha procurado ninguna política para que todas esas familias tengan que salir de esa situación y sigan dependiendo de un ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital, cuidado, que muchas veces también se da engaño. Y luego reciben una carta en la que tienen que devolver unas cuantías que en algunos casos, además, es por cuestiones que vienen de la Administración, ni siquiera son cuestiones que vienen dadas por el propio ciudadano, y tienen que pagar y tienen que devolver y no pueden decir que no, aunque el fallo sea de la Administración. ¿Y de dónde sacan esas personas si cobran un ingreso mínimo vital para devolver esas cuantías que la propia Administración ha ingresado de forma errónea? Necesitamos, y lo hemos dicho y nos duele la boca, otras políticas que no sean de la beneficencia. Servicios sociales, y ya le digo que es una pena que no esté la señora Bencina hoy aquí, hemos dicho infinitamente de que no puede ser un mero dispensador de ayuda. Y que además no solo tiene que depender de servicios sociales, tienen que actuar todas las áreas, porque tiene que ser una política transversal, para que las personas realmente puedan salir de la situación de pobreza y de exclusión social. Vamos a dejar de parchear, porque lo único que hacemos es que estas cifras sigan en aumento. Simplemente, y la gente siga cobrando subsidios, ingreso mínimo vital, ayudas puntuales, y de verdad que le decimos que hay muchas familias, muchas más de las que piensan, que prefieren infinitamente tener un trabajo digno que no depender de la Administración con ningún subsidio y con ninguna ayuda puntual, porque además en algunas ocasiones no le cubren ni las necesidades básicas.